Buenos días a los presentes en persona y a los presentes a través de red. Pues hoy nos toca el Día del Trabajo. Vamos, el Día del Trabajo, el tema del trabajo. Pero voy a aprovechar que es el Día de la Mujer para hacer una pequeña digresión hacia el trabajo de la mujer. Unir los dos temas a modo de homenaje y decir que esto ya estaba programado con muchísima anticipación. Entonces algunas de las compañeras no han podido asistir aquí porque están en otro acto en este mismo edificio. Y bueno, decía una persona que todavía está viva, es mayor pero está viva, decía hace muchos años un filósofo argentino de Mendoza, de la misma ciudad donde yo nací, que se llama Enrique Dussel, que ya lo habéis oído nombrar más de una vez, un gran filósofo que ahora que está radicado en México y que es es un filósofo estupendo y un buen amigo, que decía algo así como, a lo mejor lo modifico un poco, dice, si explotado es un campesino, cuánto más lo es su mujer, que es explotado por quienes explotan a su marido y por el propio marido, ¿no? Si le agregamos, yo creo que estábamos hablando del campesinado, algo así, pero probablemente se le podría agregar, si explotado es un trabajador, un obrero, todo trabajador, la mujer es doblemente, estamos hablando de 40 o 50 años atrás, doblemente es explotada porque es explotado el marido, con lo cual sufre las consecuencias de esa explotación, las económicas, la de un montón de falta de ausencia del hogar, etc. Y además es explotada por su propio marido, con esa concepción patriarcal que era plenamente vigente aún en los sectores más progresistas o concientizados o concienciados, depende, se dice en unos países de una manera y otra. Y entonces hoy en día eso se está poniendo, es uno de los temas donde se está insistiendo, ¿no? No voy a desarrollar esto, pero ya sabemos perfectamente cuáles son las reivindicaciones, ¿no? Igual salario, igual trabajo, que ahora mismo se estaba debatiendo, no sé si se ha aprobado una ley para que las mujeres haya una paridad en los cargos directivos, tanto de los organismos estatales como de las empresas privadas, que no es una ocurrencia de este gobierno, en otros países ya se está, digamos, se ha implantado esta medida. También es verdad que habría que decir que si hace, qué sé yo, en esa época de la que estamos hablando, hace 40, 50 años, que yo ya existía y ya era un joven adulto, pues no había prácticamente, prácticamente no había. No conocía ninguna dirigente político, ninguna ministra, ninguna directora, nada. Todos los altos cargos eran masculinos y también en el mundo en el que yo me movía, bueno, impensable un decano, ni siquiera un catedrático era mujer, eran las mujeres más bien eran ayudantes, adjuntas y estas cosas, pero muy pocas, y hoy en día lo que sí había, y sigue habiendo, había maestras, las maestras eran mujeres, y ahí se perjudicaba la educación porque se les pagaba muy poco. El salto simplemente de maestro al estatus, a la categoría superior, que podría ser, por ejemplo, un profesor de instituto o no digamos nada de universidad, es enorme económicamente. Yo creo que es posible que lo siga siendo. Y enfermeras, porque parece que a la mujer se le daban muy bien los cuidados y no había casi, ahora sí, ahora ya la paridad es al revés, ahora hay muchos enfermeros, porque es un trabajo, es una profesión que al que le guste, hay puestos de trabajo. Aquí hay déficit de enfermeros en España. Cuando terminan de estudiar, ya sean los enfermeros, los auxiliares de enfermería y todos, técnicos de rayos y todas estas cosas, terminan de estudiar y inmediatamente consiguen trabajo, hacen su práctica y ya los van a empezar a estar en una bolsa de trabajo, ¿no? Bueno, quiero decir con esto, pero hoy en día ya la cosa está como en el 20%. Yo no he investigado, son cosas que he escuchado de periodistas que a mí me merecen confianza. Bueno, parece ser que se va a seguir avanzando, se ha avanzado mucho
y que se avance más. Un detalle, yo que he estado muchas veces, unas cuantas veces entre presidente del Tribunal de Oposiciones, pues en los últimos años, ya que yo ya me he jubilado no hace tanto, pero unos años, aprobaban casi siempre mujeres. Y ya no es por aplicar ninguna ley, simplemente porque se ajustaban más al perfil del opositor, eran muy ordenadas, muy claras, y realmente en la educación, por ejemplo, secundaria, pero también sobre todo en la secundaria, prácticamente un 70% de los aprobados eran mujeres. En los hospitales hoy en día, tengo un hijo médico joven, médico, el personal sanitario, las médicas son más numerosas que los varones. Entonces, ahí vamos. Había una gran esperanza hace años cuando hablábamos de estas cosas. Estoy hablando del mundo del trabajo, nada más, porque voy a entrar ahora en el trabajo. Pero decía que bueno, que van a cambiar, ¿no? Las relaciones laborales, las condiciones de trabajo, al acceder las mujeres a cargos directivos. Bueno, sería un tema muy interesante, solamente para, digamos, reflexionar, ¿no? Cuando, por ejemplo, una mujer jueza, al principio era más dura que un hombre. Es como si al entrar a ser dirigente, había que pisar fuerte y demostrar que era más dura incluso y más exigente que un hombre. Y entonces decía, no, yo prefería al otro jefe que tenía en una empresa, ahora esto es mucho peor. Bueno, es una cuestión meramente anecdótica, pero efectivamente las mujeres tienen muy claro hoy en día que no tienen nada que demostrar, porque la capacidad ya están en todos los oficios y en todos los trabajos, hasta en el ejército, lamentablemente que hay ejércitos, pero van en igualdad de condiciones a estas actividades cruentas. Y bueno, entonces vaya un homenaje a la mujer trabajadora, a la mujer en general, pero sobre todo a la mujer trabajadora. Eso es lo que quería decir, lo he improvisado, pero es que me parece que es importante reflexionar sobre esto. Y luego los que estáis aquí, lo estáis oyendo, sabéis la importancia que para todo lo que se está reivindicando de igualdad, digamos, que todo sea, digamos, equitativo, contra ese patriarcado o machismo, como se le dice. Hay una cuestión muy importante, un factor muy importante de la liberación femenina, que trabaje, que no dependa de su marido y que pueda, es autónoma, y si no lo tenga que aguantar a un hombre porque no tienen que caerse muertas, sino que realmente está porque por lo menos no tiene el condicionamiento económico. Y eso produce una gran autonomía. Sí, dime. Bueno, espero ser muy rápido. Te decía que yo personalmente estoy muy de acuerdo con todas estas necesidades de las mujeres en la igualdad. Pero que no hay que olvidarse tampoco que desde el principio del nacimiento del hombre, las mujeres son las que crean a los niños. Entonces, ellas de alguna forma se sienten muy cerca de los niños y de la necesidad de ordenar la casa, de prepararla. Sin embargo, el varón lo que hace es ocuparse de que llegue a la casa lo necesario para que pueda vivir la familia. Entonces, también hay una diferencia entre la fuerza de un hombre y la fuerza de una mujer. Por ejemplo, en la minería, las mujeres las veo difícilmente allí, porque la fuerza que necesita para picar una tierra la tienen distinta un hombre que una mujer. Creo que hay que considerar esos términos nada más, porque por la igualdad estoy 100%. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, aquí es un tema que no lo vamos a abrir ahora, porque si no nos vamos a desviar. Bueno, ahí, como saben muy bien, hay distintas perspectivas, y no sé, si abrimos esto sería un tema especial y yo quisiera, yo ni hablaría porque tenemos compañeros. Bueno, pero efectivamente, ¿no? Hace poco, apoyando lo que tú dices, una señora que tuvo toda la vida, dejó su carrera, hace poco hasta ha salido en la prensa, que al mes de casarse el marido
lo primero que hizo el marido fue hacerle firmar una separación de bienes y luego le hizo dejar el trabajo y se dedicó, y era una mujer que tenía una formación, y entonces estuvo toda la vida trabajando para el hogar, cuidando de esos niños tan cariñosos y tan maternales y teniendo el hogar y la casa como los chorros del oro, y un buen día este señor, después de 25 años de esto, la deja. Entonces esta señora lo demanda y la justicia ha fallado a favor y se le ha, digamos, fijado una indemnización de 200 y pico mil euros simplemente a precio de empleada de hogar, o de salario mínimo del trabajador. Es interesante, para que empecemos a analizar otras cosas, porque claro, esa mujer, si todo fuera bien, pero tú imagínate, Carlos, que le pase, bueno, ¿cuántas mujeres les ha pasado esto? Bueno, ahí lo dejo. Es un tema denso, es un tema que podríamos alguna vez plantearlo, eso sí, trayendo argumentos. Muy importante tener una base, ¿no? Ya pensada. Digamos, para huir de algo que yo he explicado mucho aquí, que esto es muy proclive, lo mismo va a pasar hoy con el tema del trabajo, de la cuestión ideológica. A veces se ideologizan las cuestiones, y ya sabéis que yo he dicho muchas veces, he planteado cuál es la diferencia entre la filosofía y la ideología. O sea, la ideología está basada en creencias, y la filosofía o la ciencia está basada en ideas o en enunciados convenientemente formulados. Y aquí tenemos hasta Ortega, hay que transformar las creencias en las ideas, por lo tanto hay que discutir en el plano de las ideas, en el plano con argumentos, y el problema ideológico es muy complicado porque no se puede discutir. Lo ideológico no se puede discutir. Yo soy de derecha, yo soy de izquierda, no se puede discutir. Esa gente que actúa como si fuera de su equipo de fútbol. Pero ha planteado una cosa muy interesante y yo creo que podemos hablar, ¿no? O incluso, no, yo creo que es un tema muy denso, yo creo que mejor lo vamos a hacer, pero en su momento. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Bueno, me alegro que estés aquí, Mari Carmen. Sabes que siempre yo la echo de menos, porque ha tenido algunos obstáculos para venir, y yo me alegro que esté. Bueno, vamos entonces al tema. A ver, en este librito, digo librito, curiosamente, fijaos, yo lo considero un libro, en cierto modo, menor, es casi un manual o un instrumento de trabajo, porque hay unos textos de filósofos, hay unas introducciones mías muy sencillas, la idea es que sean sencillas, que se las entiendan, y le gusta mucho a la gente, le gusta mucho. Me han dicho incluso algunos, oye, yo he leído este librito y quiero seguir leyendo filosofía. ¿Qué puedo leer? Bueno, porque lo que está ahí se entiende. Y luego, porque aquí realmente cuando hizo los filósofos y sus preguntas, fijaos que yo pongo aquí textos para una terapia filosófica, antología, aquí no hay engaño, es una antología. Pero más que las respuestas, ya sabéis que yo insisto mucho, bueno, es una modalidad mía, que lo importante es plantear las preguntas. Las respuestas ya las iré, por ejemplo, Carlos se puede formular lo que acaba de decir a modo de pregunta e iniciaríamos un debate, una conversación, un diálogo al respecto. Y las respuestas, que diéramos todos, irían construyendo una verdad. Nos iríamos poniendo de acuerdo. Porque iríamos, oye, Carlos, no crees, oye, María Oliva, ¿no crees que? Iríamos matizando y resulta que como conclusión podríamos llegar a algún tipo de formulaciones o de afirmaciones que estuviéramos todos bastante de acuerdo. Por eso yo digo que la verdad muchas veces son acuerdos y que la verdad es intersubjetiva, quiere decir que se construye en el diálogo. Y por cierto, esto es lo que voy a insistir hasta el cansancio en la Universidad Popular o donde he estado, esto es precisamente el cometido de un seminario. Un seminario tiene que haber continuidad, un seminario tiene que haber debate y tiene que haber conclusiones. Carlos, si me permites, porque normalmente pero si tienes algo, lo comentamos al final siempre, porque como yo ves que no tengo ningún esquema, si no me voy a perder. Comentamos al final, pero apúntatelo. Bueno, entonces, uno de los 3 grandes problemas que yo trato aquí, bueno, trato más,
Pero en una reunión que tuvimos con la edición de América Latina, que vamos un poquito adelantados, vamos, porque una clase más adelantada, yo decía, daba el ejemplo de cuando alguna señora que en la calle te para y se le quiero adivinar, ¿quieres que te adivine la suerte? Normalmente son de una determinada, digamos, cultura, de un determinado grupo, ¿no? En España, bueno, y en todas partes, ¿eh? Y entonces siempre es salud, dinero y amor. Y es lo único que hay. Fijaos, nuestra vida se juega en salud, dinero y amor. Así de claro. Fijaos que esto se entiende, ¿eh? Esto es filosofía que se entiende. Bueno, la salud que duda cabe, pero la salud, aquí hablamos de salud, de enfermedad, de la muerte. Y en esta edición, porque he hecho otra edición, mientras como aquella me fue defectuosa, esta es la que voy a presentar, bueno, la que voy a ofrecer el viernes, hablo también de la vejez o de la senectud, cosa que a mí me interesa muchísimo, porque soy un protagonista de primera línea. Bueno, en el tema de el amor, hemos ya hablado la semana pasada. Yo hice un planteamiento medio parecido, porque quería, cuando viene, quiero siempre como ir volviendo a poner como el día, hago un pequeño resumen, como en las series de Netflix. Y además había perdido la grabación, porque se me quedé, entonces, por suerte, está en la universidad, la tiene en la web de la Universidad Popular. ¿Y el dinero qué pasa? Hoy hablamos del dinero. Perdón, no era del trabajo. Sí, bueno, del trabajo. Por supuesto que esta adivinadora, que normalmente son gitanos, ¿no? Que va a hablar de dinero. Normalmente casi todos los libros de autoayuda y de cómo conseguir el éxito están referidos al dinero, pero al dinero de verdad, al dinero, bueno, que el dinero no es de verdad, es una abstracción, pero que nos sirve para muchas cosas. Ahora ni siquiera tenemos papeles ni metálicos, sino que son unos numeritos que tenemos, con suerte, que los que tenemos ahí en unas páginas que nos metemos. Pero claro, el dinero, hoy podemos hablar del dinero, pero es lo que atañe a lo económico, es lo que atañe a cómo tú consigues aquello necesario para subsistir y para más cosas. Entonces, esto es el mundo del trabajo. Entonces, fijaos, el trabajo, así hablando de manera muy sencilla, estoy muy preocupada, me dice una amiga. Mi hijo se ha quedado sin trabajo ya hace 2 años y no consigue. Eso es el problema del trabajo. Por supuesto que se le va a traer problemas de dinero y le va a traer problemas en la esfera de lo efectivo. Hay una serie que vi hace poco, últimamente no sé qué me pasó, voy a tener que cuidarme porque las busco a veces, que se llama, ¿cómo se llama? Recursos inhumanos, ¿no? Francesa, de un parado. Es muy interesante. Aparte que le ponen una trama un poco de culebrón, pero muy interesante porque todo lo que le pasa a un parado, lo primero que ocurre a esta persona, sobre todo no digamos nada de los parados de una cierta edad o los parados de larga duración, su autoestima se va por los suelos, empiezan a tener muchos problemas en la casa porque no se aguanta, hay una presión por la carencia de recursos económicos. Como dirían los mexicanos, truena la relación de pareja, y a veces hasta la relación con los hijos, y él mismo, cuando dice, viaje de fin de curso, nos vamos a festejar a Italia o Andalucía, y realmente no puede mandar a su hijo porque no puede pagar eso. Por cierto, los viajes de fin de curso son cada vez más caros. Entonces, el no tener trabajo no solo te afecta al sustento y a la propia estabilidad, sino a muchas otras cosas. Bueno, pero vamos a ver qué entendemos por trabajo, qué se entiende filosóficamente por trabajo. Y yo presento una definición que no la he inventado yo, pero que sí me he nutrido de algunos autores. Fijaos. Voy a poner una imagen, o voy a recordar una imagen que conocemos todos seguro. 2001, Odisea del Espacio. El inicio de la película.
una música magistral. Yo tengo un músico en América y le decía con una composición musical, una integración de imagen y sonido bellísima, y de repente un primate coge un hueso, creo que es una mandíbula, voy a mirarlo de nuevo, y así para machacar algo, y la mandíbula se suelta y empieza a dar vueltas, 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 y se termina convirtiendo en una nave espacial. Nave espacial, por otra parte, que al final de la película, entre comillas, entre paréntesis, inteligencia artificial, no voy a hablar eso de hoy, se empodera de la situación, ¿eh? Bueno. Entonces, ese es el acto fundante de la situación, es el acto del propio hombre, fundante del ser humano, porque el ser humano nace con el trabajo. Eso es trabajo. ¿Qué es trabajar? Miren, ese primate está creando una herramienta, un instrumento, o sea, algo para pegar, puede ser un palo, puede ser una piedra, puede ser un hueso, está creando esa herramienta, y esto lo hace, hay algunos experimentos con simios, que llegan a hacer algunas cositas, ¿eh? Hoy en día han hecho los que experimentan en esto. Y está, de alguna manera, es la creación de un instrumento y por lo tanto, y el trabajo como tal. Por lo tanto, podemos definir de alguna manera el trabajo como la transformación creativa y creadora de la naturaleza por parte del hombre. Eso es el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Oye, que el primate no modificó nada, claro. El ser humano utilizó los recursos que tenía, pero inteligente, de una determinada manera, porque los animales también tienen inteligencia, de un tipo inteligentemente desde el punto de vista humano, para de alguna manera facilitar su vida y para de alguna manera mejorar sus condiciones de supervivencia, y adaptarse al medio. Claro, tardaron cientos de miles de años hasta que estos primates, estas piedras que usaban, se dieron cuenta que se podía sacarle un filo, estas lascas, determinado tipo y tenían un filo, y con ese filo ya cortaban el cuero, y bueno, y luego le fueron 2 filos, luego puntas de flechas, y luego muchísimas cosas. Todo esto es el trabajo, la transformación por parte del hombre de algo de la naturaleza. Entonces, en la relación de hombre y naturaleza desde el punto de vista del trabajo, por un lado están los materiales, materiales físicos, reales, físicos, y por otro lado está la idea o el proyecto que ese hombre quiere conseguir. Por ejemplo, yo quiero, ya no, porque yo prefiero ya, no sé qué voy a hacer con los libros, pero no tengo que poner los libros, entonces me voy y me procuro madera y me hago una estantería. Me voy a IKEA, y lo que hago es seguir las instrucciones, no creéis que me voy a... Pero cuando era joven he llegado a hacer estantería. Hombre, me han cortado las tablas el carpintero porque yo no tenía instrumento. Y cuando he terminado de hacer la estantería, que me ha costado un montón, no me gusta el bricolaje, no me gusta nada, no disfruto con el bricolaje. Pues me senté, me acuerdo, y miraba la estantería con un orgullo, y yo he hecho eso, y no se cae, y está recto, y ahí meto los libros, y ahora la puedo mejorar porque voy a comprar un barniz o uno de estos, voy a teñirlo un poquito color roble, qué sé yo, le voy a dar un barniz mate que quería darles. A ver, el hombre, el ser humano, proyecta en la naturaleza su idea, en la parte que él pone, o sea que hay como 2 polos, lo es que le es dado y lo que él pone, y el resultado es la obra o el producto del trabajo. Y el hombre no solo ejerce su potencialidad, su capacidad humana, sino que además se reconoce como hombre. Fijaos, si ya los materiales no tienen que ser necesariamente piedras o trozos de madera o de mármol. Un pintor, un escultor, por supuesto, puede tener un trozo de mármol, un músico,
un científico, un médico, un docente, un fontanero, por supuesto carpintero, en general formador de cualquier cosa. En los materiales realmente es lo que le viene dado, ¿eh? Y él es lo que pone. Entonces, esa relación es una relación que nos hace hombres permanentemente. Hago una pequeña digresión, porque aquí solo damos ideas, que luego las pensamos y ya le iremos aterrizando en cuanto podamos. Iba a decir algo y hago direcciones demasiado largas. Bueno, ya me va a salir. Entonces, nosotros modificamos esos materiales y los convertimos en algo nuevo. No existía, porque una cosa es un trozo, es papel o celulosa y otra cosa es un libro. Pero no físicamente me refiero, el de la imprenta, aparte del contenido. Bueno, ahí yo me he perdido un poquito, pero cojo el ritmo. ¿Qué ocurre? Que en esa obra o en ese producto hay una parte de mi ser proyectado. Estoy explicándolo en términos dialécticos, luego le pongo nombres y apellidos. Y entonces yo me siento reconocido. O sea, imaginaos ya, pensemos en un artista, pensemos en cualquiera de las artes plásticas, artes visuales, la que sea, ¿no? Te reconoces ahí y tú creces. No solo creces, sino que has creado un producto que no existía y que además puede servir, por ejemplo, en el caso del arte, sirve para los demás. O sea, es que es muy importante. Así construimos el mundo de los instrumentos, el mundo de las herramientas, el mundo de los objetos. Ahora bien, ¿qué tal si esa estantería, cuando yo la termino, vienen dos señores, me la llevan y me dejan un dinero ahí? Me quedo yo completamente. Pero no, perdona, no te lleves la estantería. No, te pagamos la madera, el tiempo, no, perdona. Y lo que yo he puesto ahí, para colmo con lo que a mí me cuesta hacer esto, que no soy un experto de bricolaje, y me quitó la estantería y me quedé yo. No digamos nada, cuando lo que yo produzco me lo quita alguien y me lo cambia por dinero. Nuevamente va a salir el dinero. ¿Y eso por qué ocurre? No estoy diciendo que todo lo que tú produzcas te lo tienes que llevar a casa, ¿eh? No. Pero viene el tema de lo que se llama el trabajo alienado. ¿Por qué se llama trabajo alienado o enajenado? Se llama trabajo alienado o enajenado porque cuando tu inspiración, tu ser, se proyecta, sale de ti, fuera de ti, y se proyecta en los materiales o en la materia, está fuera de ti. Y si eso te retorna a ti, enriquecido, y a ti te enriquece. Si te lo arrebatan, quedas totalmente fuera de ti. Técnicamente, vamos a dar ejemplos. Y esto ocurre, ¿por qué, amigo? Porque esto ocurre cuando se da la situación de una economía basada en la propiedad privada de los medios de producción. De los medios de producción, ¿no? ¿Qué son los medios de producción? Medios masivos, medios, digamos, que estén, para colmo, si hablamos de dinero y hablamos de capital, en manos de unos muy pocos que tienen el monopolio de las fábricas o de... En una oportunidad había propietarios de ríos, había propietarios de montañas, ahora ya está prohibido, más o menos, ¿no? Tú no puedes controlar, porque es de todos. En España, en Italia, tú quieres ir al mar, no vas a poder acercarte a una playa sin pagar, porque ya han hecho lo que sea, han puesto una valla, te cobran. Sí, hay sombrillas. Aquí no, aquí te puedes ir, ya sea en el sur, ya sea en todas partes. Podemos ir gratis, porque gracias a que hay una ley de costas que es mejor con la italiana. Entonces, precisamente que exista la propiedad privada de los medios de producción es lo que produce el trabajo alienado o enajenado. El trabajador, que es un ser humano que crea, le es trocado, le cambian el producto de su trabajo por dinero.
Y en el mejor de los casos un dinero aceptable, porque en la mayoría de los casos ese dinero está muy, muy disminuido porque se queda este dueño de una manera exagerada con esto que en economía se llama plusvalía. Fijaos, hoy en día tenemos un problema terrible con el subido de los productos alimenticios en España. Hablaba un señor en un programa de estos, hablaba un señor que a él le pagaban, y, el mejor de los, ¿no? Y a veces había gente menos, no sé si era la 10ª parte, otros decían que el 20% de su producto. Eso salía y al día siguiente estaba en el supermercado 4 veces más caro. De gente que no trabaja, de intermediarios tras intermediarios. Los intermediarios, está la ganancia del que tiene la tienda, claro, que ya lo tiene que comprar y tiene que marcarlo. Pues digamos, aquí el trabajo en el campo, agricultura, ganadería, está en crisis porque no pueden sostenerlo los trabajadores, los campesinos, los ganaderos, los agricultores. No pueden sostenerlo. Bueno, a eso me estoy refiriendo con la plusvalía. Y entonces, ¿quiénes pagan? Aparte de que en este caso es el dueño, el ganadero, no es que sea, aparte él tendrá que revertir de alguna manera en sus trabajadores. Mira, patronos hay de todo tipo, hay buenos, hay estupendos, hay gente justa que procura, porque hoy en día no hemos inventado otro sistema. Pero dentro del sistema que tenemos hay gente responsable, con un sentido de la justicia, con un sentido, y entonces trata bien al trabajador, y hay otros que son terribles. Todos estos contratos basura que ha habido en España, que sigue habiéndolos de alguna manera, que estos contratos que te benefician en práctica no te dan, trabajas 3 meses y te echan, trabajas bien o mal, y luego otros en la misma situación. Bueno, aquí habría muchísimo, fijaos lo que es este tema. Todo esto es trabajo alienado o todo esto es trabajo enajenado. Vamos a ver cuáles pueden ser las soluciones. Lo dejamos ahí, hacemos un pequeño punto aparte. Otro tema es realmente la relación que existe entre el trabajo y una cosa de las que hemos hablado, aunque ya también hemos dicho muy bien, hemos ido más bien por la línea de un Schopenhauer, y la felicidad. ¿Trabajo produce la felicidad? No, o sea, si realmente el trabajo, nosotros dedicamos a nuestra vida 1/3, más o menos, del día a trabajar, ¿esto nos hace felices o no? Bueno, primer asunto. La primera felicidad es tener trabajo hoy en día, porque si no, qué pena. Realmente, si no, es que no puedes, es como decir, ¿cómo vas a pensar o hacer filosofía si no comes? Entonces, la primera cuestión y el primer desastre y la primera catástrofe es no tener trabajo. Entonces, si tenemos trabajo, ya podemos decir que es un grado de satisfacción. Pero, ¿estamos contentos con nuestro trabajo? Sería otro tema. No es un tema menor, A ver, hay trabajos afortunados, privilegiados, que tienen que ver con, a lo mejor, con decisiones acertadas y por haber nacido en el lugar adecuado. Tú naces en un país donde tus padres simplemente puedes ir a la escuela. Fijaos qué importante que es en España la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y no en otros países que te vas de América Latina y hay niños de 10 años ya rellenándote bolsas del supermercado por una propina y eso es lo que llevan a casa. Sin otros casos de explotación infantil, mucho más graves. Entonces, yo no puedo hacer digresiones tan largas. La felicidad en el trabajo. ¿Cómo? La felicidad en el trabajo. Sí, exacto. Ya me tenéis que retirar. Claro, qué feliz, qué bien que es cuando uno hace un trabajo, por ejemplo, algunos de los que estamos de aquí, los docentes. Yo he estado encantado de acerté de pleno de ser un docente. Y no digamos nada un docente de filosofía, pero lo mismo hubiera dado de matemáticas que de historia o que de biología. Pero de filosofía además es como hablas es un metalenguaje, pero sigues hablando de lo mismo. Y por eso, a fin de mes me meten un dinero en el banco. Hombre, hice unas oposiciones, es más de una.
Fueron situaciones acertadas, pero a mí me indujeron de pequeño, nací yo tenía unas posibilidades económicas no muy altas, pero como vengo de un país donde la enseñanza era gratuita, como en España, Argentina, sabe Cristina, es gratuita hasta la universidad. Claro, la universidad pública es difícil entrar, te exigen mucho porque es gratuita, entonces si no te vas a la privada, claro. Entonces hay universidades privadas a montones en Argentina, que vienen aquí, no les reconocen los títulos. Tú vienes aquí de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, te vas a cualquier universidad pública, una universidad prestigiosa, o y alguna privada, que no sé si es la Universidad de Mendoza, pero muy poco. Entonces, yo tuve esa suerte. Tengo que hacer otra digresión, porque yo no estoy haciendo aquí un análisis clasista, ¿no? Yo estaba presentando un libro en Mendoza, estuvo Cristina, no María, no, porque vive en Santa Fe, a 1000 kilómetros. Y yo hablaba que la filosofía es para todos, que tenemos que pensar, una filosofía comprensible. Y bueno, qué bien, ¿no? Y resulta que Mendoza está rodeada de cerros, con unas miserables viviendas, unas condiciones de miseria, unas chabolas, como decimos aquí, o las favelas de Brasil, o todos los cerros, esto que rodean las ciudades mexicanas, que no se puede ni entrar, porque además no sale. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? Por favor, contextualicemos lo que yo digo en lo que estamos hablando. Así como cuando hablábamos del tema del dolor y el sufrimiento, no sé si estuviste, María Oliva, y yo comenté que en el fondo eran problemas burgueses. A Sartre lo echan del Partido Comunista porque dice que el existencialismo de Sartre es la última expresión de la filosofía burguesa decadente. Bueno, pues esta filosofía burguesa, espero que no sea demasiado decadente, en el sentido, cuando hablamos que todos podemos ser filósofos, o que podemos tener la suerte de estar en estos seminarios tan puestecitos, tan satisfechos. ¿Sabéis lo que es que alguien pueda estar aquí mañanas y mañanas durante años, aquí simplemente pensando o hablando de filosofía? Eso es un privilegio enorme. Pero a lo que vamos, mira, viene María José. Que algunos trabajos son fin en sí mismos y en otros son medios. Yo tenía un amigo en Italia, tengo muchos amigos italianos, uno que era cajero de un banco. En Italia, y probablemente también en Argentina, no lo sé, pero siempre tradicionalmente en Argentina, en Italia y aquí, no sé aquí, también, el empleado de banco ha ganado más que otras entidades privadas. Es más, y en Italia el cajero es ya como lo máximo, ¿no? Es como el jefe, el que está en la caja. Aquí no, ahora hay robot. Ya no existe eso. ¿Mm? Ya no existen esos puestos de trabajo. Ya lo sé. Y entonces este hombre que, digamos, ganaba muy bien, tenía una casa estupenda, tenía otra casa en la montaña porque le gustaba mucho esquiar. Bueno, he ido muchas veces. Y me acuerdo cuando hablaba de su trabajo, decía que yo no sé si lo voy a poder repetir la onomatopeya, pero decía, mi trabajo consistía, o sea, iba como contando dinero. Estaba así 8 horas, ¿no? Haciendo algo, es imposible que alguien se pueda realizar. Y no, por favor, no digo nada de los cajeros de banco. Como cajero de banco, en todo caso, te podías realizar un poco tratando bien al público, siendo muy responsable, o si tienes una capacidad de dirigente en el banco, buscando maneras de no ofreciéndote preferentes, por ejemplo, a tus clientes predilectos y cosas de este tipo. Entonces, hay trabajos que son en sí mismos y trabajos que no lo son. Ah, bueno, y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, hay muchas. Hay muchas. Porque lógicamente el que está trabajando en una fábrica, que ya casi no trabajan, en la fábrica tú ves los documentales y los coches, hay un señor controlando una máquina, y antes estaban todos, pasaba el coche, este ajustaba el otro, y luego pasaba, ajustaba el otro, le daba no sé qué. Esto ya no existe. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Y ese señor, tiene que haber obreros, tiene que haber señores que hicieran, ¿qué hace? ¿Se llevan los coches a su casa? ¿Qué hace? Bueno, hay maneras.
Por ejemplo, participando en la planificación del trabajo, participando en la organización de la fábrica. Hay fábricas que se han hundido y van a directamente desaparecer y luego los trabajadores han dicho nos hacemos cargo de ellas y lo han sacado adelante, etcétera, etcétera. Siempre hay una relación ahí. Está en el tema económico, cuando tú haces un trabajo de tipo instrumental, vamos, que no es un trabajo como fin en sí mismo, hay mucho riesgo de explotación en el fondo, ¿eh? Y de amenazas y de miedo, y si además viene lo del paro, entonces mejor no hables porque tú hablas, te vas a la calle, mira la lista que tengo aquí de gente que está esperando. O sea, otro tema, alienación del trabajo y felicidad. Soluciones, ojalá las tuviera, pero yo tengo en mente a quién, ¿qué filósofo estará rondando todo esto lo que yo digo? Marx. Marx, ¿no? Claro, porque para Marx, precisamente en los manuscritos de 1844, o Económico-Filosófico, que es el texto que está aquí, el texto que está aquí es precisamente un fragmento de los manuscritos, es donde dice que el trabajo realmente es aquello que es esencial en el hombre y habla del trabajo enajenado y el trabajo libre. La dialéctica sería entre trabajo libre. Cuando yo hablo de el trabajador, el hombre, y la obra que es el resultado de la relación dialéctica entre el objeto y el sujeto, entre los materiales y el trabajador, relación dialéctica, porque no es solo de ida, es de ida y vuelta, ¿eh? Es de ida y vuelta. Lo que tú has producido, el trabajador, es mucho más que valor económico. Tiene un valor económico, porque nosotros vivimos en una economía de mercado. Seguimos viviendo en una economía de mercado, porque, digamos, la utopía, en el buen sentido lo digo, de la palabra utopía, que proponía de la sociedad comunista, nunca se dio. No es la Rusia, no era la Unión Soviética, ¿no? La sociedad comunista nunca se dio. Tampoco se dio la ciudad de Dios de San Agustín, no se han dado estas grandes utopías. Pero, por otra parte, ya sabéis que lo interesante de las utopías que es el caminar hacia ellas. En cualquier caso, vivimos en una economía de mercado. Pero hay muchas, hoy en día, por ejemplo, se están haciendo. Estamos hablando, hoy se habla del neoliberalismo. El neoliberalismo, que son palabras mayores, no voy a entrar a explicar lo que es, pero precisamente llega un momento que si no se toman medidas, esto se complica muchísimo. Pero crisis y guerras, si no pensemos en Ucrania y Rusia, esa guerra, ¿os la creéis? Pero hay que creérsela porque está sufriendo mucha gente. ¿Quién es el malo? ¿Habrá uno bueno y malo? ¿O no sé que pueden ser malos los dos? ¿No será que son malos los dos? Bueno, no voy a entrar en un tema espinoso, que pueden acusarme de traición a la patria. Un malo encubierto. Claro, no tan encubierto, porque un simple ciudadano como yo lo puede descubrir. Bueno, a lo que vamos. Pero no aparece. Claro. A los ojos comunes no aparece. Porque existe algo que se llama propaganda y la gente traga suelos y van. No quiero entrar ahí. Para colmo, para ponerse a temblar, porque nos van a meter en un lío, como sigamos así, porque esa guerra, por poner un ejemplo, y mira que yo toco todo tipo de temas, esa guerra realmente se está estirando y se puede estirar indefinidamente. Solamente le digo, ese señor Putin será muy loco, pero tiene armas de destrucción masiva. A mí me agobia como ser humano. Y el otro nos quiere meter cada vez más en el lío, El otro nos quiere meter, bueno, no vamos a entrar, eso sería otro tema. Tú sabes, María Oliva, que yo toco temas en los cuales los dejo ahí. Da miedo, por mi hijo y por todo mi hijo. Por supuesto, Pero no por es una supuesto. falta más. Pero a lo que vamos, esto nos sume en una crisis, salimos de la pandemia, nos sume en una crisis, y bueno, y aquí parece que cuando quieres tomar una medida más o menos proteccionista, más o menos, no se toca, esto es sagrado, y Francia ya ha hecho tope de los precios, el revolucionario Macron, ya el gran revolucionario y activista Macron, ha hecho un tipo de tope de precio real en ciertos alimentos.
a lo que vamos. Que en la economía de mercado, digamos, se pueden poner límites. Es que la sociedad de mercado tiene límites. Claro. El presidente de Canadá ha establecido una ley para que ningún fondo de inversiones pueda acumular, comprar casas allí. Los que van a trabajar pueden comprar hasta 2, pero los fondos de inversiones no. Esto es lo que está desestabilizando en nuestro amado país, la vivienda. Los grandes grupos de inversiones que están especulando. Y ese señor no es un bolchevique, es un señor de derecha que ha dicho, ojo, mis ciudadanos, aquí hay que regular. Pues yo estuve hace poco, claro, yo estuve hace poco en Egipto, no digo que eso, una de las cosas que me llamó la atención es que ellos todos tienen, no se alquilan en Egipto, dentro de la cultura de ellos, y compran. Pero bueno, los pisos bastante normales, bastante buenos, 30, 40 mil euros. Ah, bueno, dice uno, yo iba en un grupo. Ah, pues sería bueno comprar, no se puede comprar un extranjero no puede comprar una vivienda, porque eso sería lo que encarecería la especulación, lo que pasa en Ibiza y en todos estos lugares que no pueden ir ni los más. Bueno, nos estamos derivando. A lo que vamos. Libre mercado regulado. A lo que vamos. Que la solución, según Marx, sería la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Según Marx, ¿eh? Bueno, no, yo estoy explicando, es que es la raíz de los males. Medio de producción no es el taller familiar, ni las panaderías estas. Bueno, habría que ver esta, parece, de aquí de Tres Cantos, de la Avenida de España, no sé si son de familia o son también de franquicias. Se ha llenado de menos mal, porque no había cafeterías casi en la zona. Bueno, no es la abolición de cuando se dice supresión de la propiedad privada, no es que yo no pueda tener mi cepillo de dientes, ni siquiera mi coche, ni mi casa, ni mi casita por ahí en el campo. No es eso. Es solo la propiedad privada de los medios de producción. Y claro, en la sociedad comunista, que sería el objetivo final, desaparecería el dinero. ¿Cómo se organiza? Bueno, es otro tema. Desaparecería el dinero como dinero, y antes de la sociedad comunista, voy a ir aterrizando un poquito, antes de la sociedad comunista, digamos, lo que es la revolución socialista, el lema sería a cada uno según sus necesidades y de cada uno según su trabajo, y no desaparece el salario. ¿Por qué no desaparece el salario o no desapareció el salario? Porque se tendría que haber producido la revolución socialista en todo el mundo, y en ese momento ya te desarmas, ya no son necesarios los ejércitos, porque siempre hay que estar preparados porque hay una contrarrevolución, según estas cuestiones. Y cuando triunfa esa sociedad comunista, una utopía, no critico cuando digo que es utopía, digo que es una utopía, el lema sería de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus posibilidades. O sea que ahí, por ejemplo, habría una planificación del trabajo, que ese tema de la felicidad o infelicidad se mitigaría muchísimo. Hombre, no todos van a ser médicos, van a ser catedráticos, pero los trabajadores más manuales, porque lo elijan, porque les guste, podrían ser muy creativos porque participarían en la planificación, en la metodología, en todo. Y además no habría una diferencia de ingreso tan brutal. Bueno, ahora termino porque yo no te estoy oyendo y luego te doy la palabra. En Argentina, el último ordenanza de un ministerio, si comparamos el sueldo de la última ordenanza del ministerio, yo no digamos del ministro, sino vamos a ser el director general de ese departamento, no sé cuántas veces, me lo podría decir en algún momento Cristina, calcular cuánto gana una ordenanza de un ministerio y cuánto gana un director general o cuánto gana bueno, digamos ya un ministro, que por otra parte allí los políticos y los representantes del tipo no pagan ni impuestos. Bueno, no hay tope de pensiones de jubilación en Argentina. Hay gente que está ganando pensiones de 5.000 euros, de 10.000 euros, cosa que en España es imposible. Bueno, en España, la diferencia entre el último del escalafón en la administración pública, que es un nivel, hay los niveles auxiliares son nivel D, hay todavía, y el máximo
Un nivel, no hablemos ya de los complementos de destino. Y el máximo, que sería un nivel A, perdón, un grupo A nivel 28, una cosa así, el resto ya es para el director general. Como mucho son 4 veces el sueldo o 3 veces el sueldo del más bajo. No creáis que gana que un alto cargo, un alto cargo de la administración, sin contar, vamos, una de administración de nivel alto, que puede recibir en el bolsillo 3.500 euros. Y un ordenanza recibe 1.000 y ahora mismo, porque como no le retienen prácticamente y no paga 1.100. Estamos hablando 3 veces y media más, nada más. Pues esto en Argentina es impensable. En Argentina probablemente multipliquen por 50 o por 100. En el caso de los jueces es el más llamativo, no en el de la administración pública. El problema de la administración pública no es la diferencia de sueldo, que sí es significativa. El problema de la administración pública, de los funcionarios de la administración pública, no es lo que cobran de más. Es en los negocios que intervienen. Por la corrupción, claro. Ese es el problema. No es el problema, a ver, es más, en muchos casos, muchos dirigentes o cargos políticos de la administración pública han renunciado porque en la actividad privada ganan más. Claro. Pero lo que pasa con la administración, ahora, el caso sí que es bastante significativo en esto y que es aborrecible, es el caso de los jueces. Los jueces son los únicos que no pagan impuestos a las ganancias, no pagan ni siquiera su obra social, y ellos sí tienen un sueldo superior, no sé si 50 veces, pero muchas veces más que una ordenanza. Sí. Hoy Y bueno, ese es otro disparate, porque aquí la justicia es una administración como otra, y el juez, otra cosa es que tú ganes complementos, esta es otra historia, pero el juez es un funcionario del grupo A nivel tal como un catedrático de la universidad, o incluso como un catedrático de instituto, como un médico ya titular y qué sé yo, no hay diferencias. Y el problema de la justicia en este momento es que no hay justicia. Bueno, eso puede ser un mal bastante extendido. Sí, no, pero en el caso de la Argentina, en este momento el caso de la Argentina es vergonzoso. Vergonzoso. Así es. Bueno, pues son ejemplos. Voy a terminar leyendo una parte del último párrafo del texto que tengo en el librito, que dice, está hablando de lo que es el trabajo enajenado, ¿no? Dice, no desarrolla una actividad libre, una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo. Es terrible, ¿eh? Cuando estás enajenado, cuando estás trabajando, porque eso no solo es el trabajo cual que tiene en sí mismo, también si con un buen sueldo en una buena empresa, pero que no es, cuando estás en el trabajo no eres tú. Pero lo que pasa es que como se trabaja muchísimo, casi nunca puede ser. Es terrible que haya que esperar en algunos casos. Bueno, ya esto lo haré cuando me jubile, que para colmo ya te pilla un poco con bastantes achaques, pero es que no estoy leyendo bien. Por eso, ay por Dios, por eso que es la satisfacción de una necesidad, que no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. En realidad convierte su vida en medio de vida. Esto lo digo yo, que está en otra parte. De esto resulta que el hombre, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar, y todo lo más en aquello que toca a la habitación y al atavío.
y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal. Por esto el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su producción, le arranca su vida genérica, su real objetividad genérica y transforma su ventaja respecto del animal en desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, de la naturaleza. Del mismo modo, al degradar la actividad propia, la actividad libre a la condición de medio, hace el trabajo enajenado de la vida genérica del hombre un medio para su existencia física. Mediante la enajenación, la conciencia del hombre que el hombre tiene de su género se transforma, pues de tal manera que la vida genérica se convierte para él en simple medio. Bueno, es uno de los textos de Marx. O sea, el humanismo de Marx, precisamente uno de los planteamientos más verdaderamente humanistas. Es humano, pero no lo digo en el sentido como un adjetivo de humano, ¿no? El humanismo es una concepción, una manera de explicar las cosas donde fundamentalmente el centro de todo es el hombre, ¿no? No lo estoy diciendo de otra manera. Entonces, realmente uno de los planteamientos más humanos es precisamente el del humanismo de Marx. Marx es un economista, pero es un filósofo. Estos textos de los manuscritos son textos filosóficos, ¿eh? Son textos claramente filosóficos. Y entonces, el modo como explica el trabajo ya está magistralmente explicado en su maestro, por lo menos en cuanto al método, que es Hegel, ¿eh? Esto no nace de la noche a la mañana. Y la dialéctica nace ya con los griegos, con Platón, con Parménides, ser, no ser, y todo esto. Luego la dialéctica moderna, un antecedente fundamental es Kant, y luego lo que se llama el idealismo alemán, que aplica en la dialéctica tanto Fichte, Schelling y sobre todo Hegel. Y Marx en ese sentido es un filósofo moderno. No es un filósofo, o sea, es un filósofo actual y contemporáneo en la medida que se hace cargo de problemas reales, pero desde el punto de vista de la filosofía es un filósofo moderno. Filosofía como sistema, dialéctica como método. Modernidad que por otra parte, eso yo lo tengo en otro libro, no hay por qué superarla. La modernidad en filosofía, más que superarla, hay que sacarle partido. Por ejemplo, la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad es modernidad, pero ¿por qué la vamos a superar si no la hemos todavía ni siquiera utilizado? En práctica. No la hemos puesto en práctica. Bueno, yo creo que me voy a callar un poco porque no sé, yo tengo que ser un poco autocrítico. Yo creo que en algún momento tengo que dejar de hacer estas cosas porque no sé si... Luego lo miro y me tranquilizo un poco. Digo, ¿qué habré dicho? Bueno, es para vosotros, os cedo la palabra. Mi comentario, Eduardo, va en esta dirección. Yo, sabes que lo he dicho otras veces, estoy profundamente convencida del profundo humanismo de Marx. En tanto que ángulo humanista me produce una profundísima respeto y lo he admirado y lo sigo admirando siempre, y como dice, no es algo a superar, es algo a profundizar. Sin embargo, la concreción de algunos de los conceptos de Marx, a mí me parece que están enormemente restringidos por la situación histórica en el que hace una decantación de esos conceptos. Por ejemplo, su concepto de trabajo alienado. En el sentido siguiente, si vemos la evolución del trabajo hasta hoy, se puede interpretar o se puede describir que hay un conjunto de trabajos o de personas trabajadoras que por una situación evolutiva personal que tú has descrito antes, por suerte, porque ha tenido las condiciones, etcétera, etcétera, pues termina teniendo un trabajo que es intrínsecamente reforzante para la persona que hace ese trabajo. Y para otro montón de personas, para muchísimas personas, el trabajo se convierte necesariamente en un mediador de felicidad o en un mediador de refuerzos. Digo que el concepto está un poco tocado por su tiempo, y un poco restringido por su tiempo, porque en su momento los trabajadores
aunque tuvieran recursos económicos que los tenían de aquella manera, no podían acceder a una serie de cosas. No podían, aunque hubieran tenido recursos económicos, pero las clases sociales, y especialmente en Inglaterra, donde él configura una buena parte de su concepción económica y de proyección de futuro de la economía, es que los mineros galeses, aunque hubieran tenido recursos, no hubieran podido acceder a determinados refuerzos ni sociales, ni personales, ni siquiera educativos, en muchas condiciones. Todavía Gales se está resintiendo de esa época, ¿no? Bueno, pues yo creo que en este momento las personas pueden disfrutar relativamente de su trabajo y conseguir el dinero necesario para acceder a otro tipo de recursos, incluso los educativos o recursos tan satisfactorios como viajar, que es una gran manera de satisfacerse y ser feliz, ¿no? Por ejemplo. Por tanto, creo que los conceptos de libertad, que hoy los discutiríamos muchísimo, porque a lo mejor las diferencias individuales hacen que un profesor universitario se sienta muy libre y otro no. Pero quiero decir que el concepto de libertad y el concepto de trabajo en el sentido etimológico alienado, es decir, en manos de alguien que no eres tú, nos han llevado a una configuración muy distinta que la que Marx tenía en la cabeza. Bueno, pues... Sí, pero en la base, por eso, esto es una base dialéctica. Vamos a ver. Hoy en día, ya sabes que la filosofía está poniendo en tela de juicio, vamos, entre paréntesis, la noción, por ejemplo, del trabajador, del proletario, del proletariado. Ya no se habla del pueblo, se habla de la muchedumbre, ¿no? Los filósofos estos que están todos de moda, porque no, ya, ¿qué pueblo? ¿Qué es el pueblo? Claro. Esto sí que ha quedado desfasado. Sí. Y sobre todo en la sociedad esta que se llama, porque sería muy interesante hacer un diálogo sobre la sociedad del bienestar, en la cual yo estoy de acuerdo. Esa sociedad del bienestar de alguna manera la tenemos en estos países. Yo a veces me han llamado hasta eurocéntrico, no sé, pero vamos a ver, la realidad es que España, yo tengo la experiencia de España, y yo he venido a España, yo me he quedado en España, porque si hablamos de educación, de sanidad, de servicios públicos, de carretera, de todo, pues aquí hay seguridad, todos estos elementos que hacen al bienestar, pues hemos conseguido unos niveles. Otra cosa es que los estamos destruyendo, por ejemplo, en el caso de Madrid, es clarísimo, ¿no? El tema de la sanidad, están todas las manifestaciones, la educación se mantiene a pulmón de los docentes, ¿no? Docentes más jóvenes, la camada de docentes que ha ido entrando son impresionantes, las oposiciones son muy duras, tanto maestros como de profesores secundarios, durísimos. Y hay menos plazas, muchísima gente súper preparada. Era un problema para dar una plaza, porque de 5 personas que se habían sacado 10, ¿no? Era un problema. Entonces, realmente, porque cuando vas a otros países, te das cuenta. Bueno, sin ir más lejos, no pensemos en México o en Argentina, pensemos en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, yo he ido varias veces, he ido con gente que iba por primera vez, y esto, no, si esto es América, pero cuando digo América en el mal sentido. Estados Unidos está en América profunda como o más que la que puedes encontrar, porque además hay que la que puedes encontrar en cualquier país latinoamericano. Más, si a eso unimos una cultura popular sutil, que no la tienen en los países latinoamericanos, que además, por ejemplo, esto de las armas, ¿no? Que tampoco, si la tienen por las extranjeras, pero que puedan hacer gala, comprar en el supermercado un fusil de estos fusiles de asalto, terrible. En América, esto me ha pasado en Argentina, me ha pasado en Perú, me ha pasado en México. Los lustrabotas, que ahora a lo mejor ya no hay tanto, no hay. Pero yo me acuerdo que nos lustrábamos los zapatos, porque yo lo aprendí de mi padre, íbamos, nos lustrábamos y teníamos los periódicos. Y podías coger los periódicos. Y es que el lustrabotas, como le llamamos nosotros, ya se los había leído. Y tú mientras te lustraban los zapatos, hablabas de política, como con el taxista, no digamos nada del verdulero. El análisis que te puede hacer un verdulero o un señor almacenero, se le llama, los que están en los ultramarinos,
económico, esto que está pasando, te lo harían perfecto. Perfecto. No solo el ganadero que tiene problemas, te lo harían, pero de manera impecable. Entonces, primero, son países más cultos, son países que lamentablemente por una serie de circunstancias quedan como están. Yo tengo un librito, no es que haga propaganda, pero que yo reivindico incluso la labor de España en América. Bueno, no porque no es que, a ver, primero todos los profesores, esto sería otro tema, pero todos los países del mundo han sido productos de conquistas, todos, como dice Gustavo Bueno. ¿Qué me van hablando de los catalanes? Estaba una vez hablando de Gustavo Bueno, no voy a sacar el tema catalán, me encanta Cataluña, los catalanes, y si quieren ser independientes, yo, como vengo de afuera, que sean independientes. Pero dice, la cara que he hecho, pero decía Gustavo Bueno, pero sí, ¿qué dicen? Si todas las fronteras han sido puestas a sangre y fuego. Además que nos vamos a pedir vamos a decir que nos perdonen por Hernán Cortés, y entonces tenemos que pedirle perdón a quienes, a los romanos, no sé quién. Pero además, como yo decía en México, a los mexicanos no los estamos explotando nosotros, explotan los propios mexicanos. En México están explotados por los propios mexicanos, sería otro tema. Entonces, está cambiando todo eso, concepto incluso de explotación. El libro de Galeano, las andenas abiertas de América Latina, otro día me lo sacó una alumna. Digo, mira, está muy bien, pero es literatura. Eso es. Literatura. Porque, a ver, un señor que escribe una obra literaria no es un ensayo o un ensayo muy libre en el plano de la literatura, no es el producto de una investigación. Y resulta que en América Latina y en España nos ha perjudicado muchísimo la famosa leyenda negra, que fue simplemente una defensa de los mercados, de los mares, para romper con el monopolio de España, que lo tenía. Bueno, entonces, y los procesos de independencia de América Latina se las traen. Ahí en América Latina había uno que tenía bastante razón y otro que no la tenía tanto, que es nuestro padre de la patria, que es San Martín. Habrá sido una buena persona. Ahí te dicen que el Día del Padre tendría que ser el Día de San Martín. Aquí menos mal que San José. Me parece bien como padre. Y que me fijo. Yo estoy orgullosísimo de que el Día del Padre, yo lo festejo el Día del Padre. Vamos, mis hijos saben que el Día del Padre, más que la Navidad, y bueno, ahí, ¿cómo va el padre un militar? Sí, más militar español. Hoy nos podemos ir. Pero tienes razón, a mí lo que dice Mayor Oliva me lleva a eso, a que tenemos que redefinir todos los conceptos. También hay que redefinir, porque podemos ideologizar ahora, si aplicamos erróneamente. Yo por eso he hecho un mero enfoque metodológico, pero si aplicamos erróneamente ciertas categorías, ideologizamos y lo complicamos. Sí. Mira, lo que me espanta, pero eso sería muy interesante, la dialéctica que hay hoy en día entre estos dos feminismos. Me espanta, me horroriza. Me horroriza. Es una pena. ¿Los dos tendrán razón? No pueden tener razón los dos. En algunas cosas es imposible. Salió en las redes sociales un cuadro muy interesante. Un feminismo y otro. Y va poniendo sí, no, sí, no, sí, no. Por ejemplo, ¿cómo se puede defender? Bueno, no voy a entrar en otro. Sí. Pero hay que redefinir todos los conceptos. Y ahora no nos olvidemos de la inteligencia artificial. ¿Quién más? El tema era sociedad, el bienestar en el trabajo. Bueno, no, era el trabajo simplemente. No, se llamaba el trabajo camino de realización o de frustración. Es un enunciado antiguo que lo he mantenido, pero sí, ese es el tema. Yo creo que eso es una utopía también, porque ¿cuántos trabajadores se sienten felices en el trabajo? Si partimos de la base que el trabajo es un medio para vivir, porque el 95% o el 99% somos asalariados o dependemos de una tienda que tenemos para que venga un trabajador y nos compre, todo. Entonces, qué poquita gente es feliz en el trabajo. Yo tengo mi experiencia, ¿no?
Y sí, fui feliz un tiempo determinado. ¿Sabes cuándo fui más feliz en mi trabajo? Cuando me dieron una responsabilidad. Llegó un director y propuso un cambio de contable, el responsable contable que iba a poner un nuevo paquete, y después de 3 personas me lo ofrecieron a mí. Y yo me volqué, y no tenía nada, me lancé a la piscina sin tener una preparación. Me pusieron una secretaria que la mujer estaba menos preparada que yo para redactar, y fui feliz. Y yo vengo del mundo, porque también estuve como miembro del comité de empresa reivindicando mis derechos para que pudiéramos tener una vida mejor. Habla la compañera de Carlos Mar. Sí, se ha conseguido muchas cosas en España, ¿no? Y el del GEO me recibió en su despacho y me dijo, lánzame todo el proyecto que tienes. Y se quedaba maravillado porque entendía que yo, que venía del sindicalismo, no pudiera comprometerme con la empresa. Yo le dije, yo estoy aquí para ganarme el pan. Mis ideas no van a cambiar, pero mi compromiso con la empresa es mi empresa, es mi medio de vida. ¿Cómo no voy a estar enamorado? Se quedó maravillado. Fue la experiencia más bonita, los años. Luego ya vinieron las fusiones, vinieron la leña y ya me pusieron por ahí en un rincón y también fui feliz. Pero todo lo que estamos hablando estriba sobre un medio económico, sobre las leyes. El mercado tiene que estar regulado. La utopía de Mar, no sé si llegará, pero estamos en un mundo laboral que podía entenderse que no es tan negativo si lo hacemos con unas estructuras bien reguladas. Hay en España hoy un mecanismo que han transformado unos señores que han estado en el gobierno. El salario mínimo estaba en 700 euros hace 3 años, hoy está en 1.100. La sociedad es como es. Seguro que en las próximas elecciones le vamos a castigar y lo vamos a mandar a la oposición, porque somos así. El otro día escuché a un señor que en el 23F, que yo lo mencioné el otro día, hubo 3 señores que no se tiraron al suelo por dignidad, que fueron mi paisano Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y mi amigo Santiago Carrillo. No se tiraron al suelo por dignidad. Los 3 o los 2 en las siguientes elecciones los mandaron, la sociedad española los mandó al paraíso. Somos así la sociedad española. Sí, y vamos a seguir siendo. Me preocupa, no lo sé. No soy española, perdona, te tengo que volver a preguntar el nombre. Juan. Perdona, Juan. No solo el español. Italia es un país con una formación política de base impresionante. Siempre ha sido un modelo. Y la primera ministra se llama Meloni, era Meloni. Y Matteo Salvini es ministro, ha vuelto a ser ministro del Interior. O sea, y han tenido a Berlusconi, ¿eh? Han tenido a Berlusconi. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente vamos a la noción que decíamos de pueblo. Mira, pueblo se ha convertido en populacho, que es el problema en masa, y se funciona, se manipula. Hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta hoy en día. La manipulación, la libertad que es tomarse caña y no cerrar locales. Pero tenemos una cultura superior ya no estamos hace 50 años que no sabíamos leer. ¿Por qué no llegamos a, por lo menos, a tener capacidad de crítica? Sea el color que sea el gobernante y exigirle seriedad. Y en cambio, yo me siento derrotado en ese aspecto. Juan, ¿y por qué tenemos guerra? Parece mentira. Pero bueno, la tenemos en Europa y en una guerra que estamos metidos. Y además tú lo decías, aparte de la capacidad destructiva que tiene la Unión Soviética, el otro, venga más, y ahora los tanques tal. Menos mal que estamos manda la reserva guerrera, los Leopard que estaban en la carretera colonial arrumbados. Pero bueno, sigan matando. Y ahora viene esto, y en cuanto vaya a alguien se le ocurra mandar unos 4 soldaditos, la cosa está ahí. Entonces, pero volviendo al mundo del trabajo, a mí me apasiona lo que estamos hablando, porque creo que es el instrumento de la vida, el mundo del trabajo. El otro día mi hijo me planteaba, porque trabajaba en una empresa decente, donde era un grupo reducido, se dedican a las partículas de los laboratorios y tal, y vino un grupo financiero, un grupo de inversión, y lo compró porque se jubilaron. Y ese grupo financiero pues se está apretando, y están perdiendo clientes. Y yo le hablaba dentro de mi perspectiva, porque le he dicho, tienes que sindicalizarte, asegurarte, porque ellos un poquito tienen su seguridad jurídica, tú también como trabajador. Pero lo hablaba del amor a la empresa. Digo, pero no lo podéis decir al director que tiene que cambiar, que cambie la forma de tratarlo, la forma de plantear
cómo tratar a los clientes, cómo tratar a... Porque la empresa es nuestra herramienta de vida, no podemos despreciarla. Yo vengo de allí, pero creo que estamos aquí. Yo renunciaría a mi utopía marxista, porque no voy a llegar nunca, pero creo que la sociedad tiene que regular esos abusos, que pueda haberlo. Y yo le hablaba con mucho amor de la empresa, porque es un medio de vida. Me duele mucho cuando dice que quería irse. Digo, vete si encuentras otra cosa mejor, pero no porque estés mal, luchar porque esté bien esa empresa. Es lo del mensaje que doy, la felicidad. Al final, yo reivindico la felicidad en el trabajo, sí, en la medida que podamos, porque tenemos que trabajar. Pero, hombre, si vas alegre, si vas contento, si tienes buen ambiente, te beneficia. Mi hijo lo ha pasado mal, ha tenido una fiebre, llevaba 15 años que no estaba enfermo. Compañeros igual, por la presión, por la tensión. La felicidad en el trabajo. Creo en ello. No quiero enrollarme más porque me enrollo mucho. Bueno, ya que han hablado de la experiencia, yo también voy a hablar de mi experiencia. De acuerdo. Yo he sido feliz en mi trabajo. Y no ha sido precisamente porque he tenido remuneraciones altas. He sido docente y, como todo docente, no han sido las mejores remuneraciones. Si bien ahora, gracias a la visión de algunos gobernantes, estoy con una remuneración satisfactoria, aunque no sea exuberante, si volvieran a ser, volvería a ser docente, porque realmente me ha proporcionado mucha felicidad. Es más, en este momento es lo que me mantiene viva, la tarea docente. Por eso la sigo haciendo a pesar de estar jubilada. Sí, sí. Para mí no ha sido un simple medio de vida. Sí, sí. Ha sido la vida misma, junto con la vida de la familia. Esa es mi experiencia y ojalá todos pudieran decir lo mismo. Claro, pero claro que sí, perdona. Sí, Cristina, de hecho, quitemos aquello, ahora hablamos de aquí. De hecho, a ver si se oye, sí. De hecho, bueno, en el caso de los que somos docentes, aquí hay somos más, tú, yo y algunas otras personas más. Pero vamos, estamos en eso, en el trabajo en sí mismo. Pero lo que decía Juan, hablando de... Yo digo porque tenemos que romper esquemas que nos atenazan y que nos obnubilan, sobre todo porque nos contaminan ideológicamente. Si yo mañana montara un restaurante, si tuviera 10 años menos, me monto un restaurante en Tres Cantos, que además es un sitio propicio, la gente sale mucho y a mí me encanta. Lógicamente funcionaría como una empresa, no voy a hacer, y yo estaría orgullosísimo si me va bien. O si entro a trabajar en un restaurante, ya no hace 10 años menos, 30 años menos a lo mejor, y luego hubiera llegado a ser el chef principal o el maître de sala que todo lo organiza o tal, ¿no? Por supuesto, tenemos otros alicientes, porque efectivamente tú me centraste, Juan, en el tema. Trabajo no me acuerdo a ver cómo lo tengo enunciado exactamente. El trabajo fuente, no, el trabajo, camino de realización y de frustración. ¿Cómo está este enfoque en realidad? No hacemos terapia, pero es un enfoque de problemas de la vida. Por eso tampoco es tan teórico. No es tan teórico. Estamos hablando, fijaos, a mí me parece bien que hablemos de nuestra experiencia, porque si nos llevamos algo a casa de aquí, es precisamente la conversación que hemos tenido y la reflexión. Hay un vídeo yo ya lo he mencionado, de la clase que dimos cuando yo me reincorporo el 16 de febrero, que entré una semana antes que aquí, y yo estaba totalmente... Dije poco. Abrí el juego y hablaron todos, y dije, lo que me estoy perdiendo. Y esa gente, luego me han escrito algunos, luego me han escrito, me han dicho, oye, qué importante, no veas tú. Y ahí empezaron a salir, había una psicóloga colombiana, se nos fue la psicóloga, bueno, lógicamente la psicóloga madrileña estuvo yendo, pero ya era el colmo.
tantas veces. Pero tenemos una colombiana estupenda. Oye, la psicóloga está estallando mucho. Todos cuando habla la psicóloga se quedan totalmente, esta es la solución, dicen. Marta se llama. Y fue muy interesante. No importa que no hagamos la filosofía teórica, porque no este libro, que hay que tener mucho cuidado, cuando yo le cambié el nombre al curso de la UNED de Filosofía como Terapia, que no me consideran que soy un gurú de la autoayuda. Es verdad que hablamos de la felicidad, y es verdad que podemos ser felices si centramos lo que es la cuestión. Pero no soy de los que piensa que vas a conseguir un novio y si te empeñas lo vas a conseguir. O ámate a ti mismo. Bueno, este tipo de cosas. Entonces, me parece bien que veamos este... Y sobre todo, Oliva ha dicho una cosa importante. Por lo menos yo lo he tomado así. La diferencia que hay entre las estructuras teóricas, no de creencias teóricas, y cómo funcionan en la realidad, ¿no? Y yo diría que hay mucha ideologización, por eso no todo lo que... Los trabajadores, ¿quiénes votan a Meloni y quiénes van a votar a no sé qué, como nos descuidemos? Van a ser los trabajadores, ¿eh? No van a ser, que no son ya obreros, son trabajadores. Trabajadores, en fin, con unas determinadas condiciones. Entonces, y además hoy en día en España y en Italia y en todas partes, en casi todas partes, Juan, se vota como si fueras del Barcelona, o el Real Madrid o Atlético de Madrid. No votas, no vas a votar. Lo que digan un sector, ese sector que es criticado por determinada prensa, esa prensa no la leen la gente. La gente, la muchedumbre, no lee esa prensa. No asiste a un debate sesudo de los medios, no asiste a eso. No lee algunos artículos, algunos muy buenos sobre que hay en política, no los lee. Vamos a ver qué dice Tamames ahora. Yo estoy... No, espérate, espérate. Ayer lo entrevistaba, no, espérate. La coherencia hay que tener en la vida, ¿no? Coherencia, y Tamames podrá decir lo que diga, pero a mí me da pena, mucha pena. Bueno, Con él luchando, cuando era teniente alcalde de aquí de Madrid, unos mineros que hemos hablado antes de la minería, que vinieron a Madrid, que estaban concentrados, tuvieron una lucha tremenda, y fue a recibirlos como teniente alcalde. Y que, bueno, el salario mínimo que ha subido, ¿quién ha subido? Sí. Él no puede, él Bueno, vamos a ver lo que dice. Pero hay otros casos que no voy a nombrar, y que además si lo publica habría que editarlo y quitarlo, lo que voy a decir. Pues yo me llevo una sorpresa muy seria de gente muy lúcida, no jovencísimos, pero lúcidos. Hablan bien, no como Tamames, que el pobre ya se le luenga la traba, ¿no? Pero, y que me meto en YouTube, me entra una cosa y en una cosa de Vox, porque Vox lo había invitado. Entonces, tú no puedes, bueno, hay unos límites, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener claro quién es él. Por ejemplo, yo puedo criticar a los míos, pero los critico aquí, no doy argumentos al enemigo, porque sigo pensando que los míos son mejores que el enemigo. Yo creo que hay enemigos. Bueno, eso es lo que hay que quitar. O no, yo no lo voy a poner. Bueno, ¿alguna cosita más? Sí. No, digo que me llama poderosamente la atención el interés que tienen tantos argentinos en radicarse en España. Y resulta que encuentro que hay muchas similitudes entre España y Argentina. Hay algunas cosas muy diferentes. De hecho, saqué la cuenta de lo que es el salario vital y mínimo de ustedes y el nuestro. Pero realmente hay otras cosas que se dan exactamente iguales. Y pareciera que los argentinos las desconocen totalmente. El otro día dijiste que hay muchos arquitectos e ingenieros manejando taxis.
Acá pareciera que eso fuera una singularidad de Argentina solamente. No, pero unos cuantos, sí. Y algunas otras cosas que dijiste recién, acá se dan de la misma manera. Entonces me llama poderosamente la atención esto de creer, por ejemplo, dijiste que el hijo de un amigo que hacía 3 meses que no encontraba trabajo. 2 años. 2 años, Sí, sí, peor sí. todavía. Entonces, estas cosas son las que me llaman la atención de creer, me llaman la atención de los argentinos, de estar tan poco informados o solamente informados por medios hegemónicos, en donde mandan un solo mensaje que no se discute. Mira, Dussel dice por ahí, y no solo Dussel, algún otro mexicano, un mexicano, que uno de los problemas que tenemos los latinoamericanos es que desvalorizamos lo propio y sobrevaloramos el norte, ya sea Estados Unidos o Europa. Y Exactamente. En España existía y todavía existe un poco de complejo respecto del norte de Europa, hasta que ahora, hoy en día, vas a algunos, hay países que proverbialmente, por ejemplo, funcionan como un reloj, como Alemania. Pues yo tengo una nieta que tengo, cada vez que tengo que ir a ver a mi nieta, que me tengo que bajar, es una ciudad que no tiene aeropuertos cercanos, tengo que coger trenes. Dios mío, desastre, impuntualidad, suspenden trayectos, las carreteras. Bueno, es una tontería. Hay que valorizar lo propio, revalorizar lo propio, no de una manera ingenua. Y por otra parte, también esto lo dice Duce, hace poco estaba leyendo por el tema de la inmigración, que sería otro tema relacionado con el trabajo, ¿no? Precisamente ese sí que va a ser despersonalizado para el resto de su vida. El que viene a Estados Unidos no es legal él, pero sus hijos tampoco son legales. Y entonces, bueno, no tiene ningún derecho, etc. Bueno, vamos a María José, ya que se ha sentado aquí, para intervenir. Te acoto algo finalmente. Argentina también ha hecho grandes avances en relación a los derechos de la mujer. Sí, me imagino, porque está en la base también de lo que es poco la mentalidad histórica de lo que es, no solo eso, la enseñanza, la sanidad. En Argentina sigue la gente de los países limítrofes va a atenderse y a parir a Argentina, o sea, porque es gratis, ¿no? Un chileno se muere, no puede, todo es como si fuera Estados Unidos. Aquí tenemos una chilena, por cierto. Disculpa. No. Bueno, solo es así una cosa parcial, porque me parece que es un tema tan amplio, ¿no? y tan grande, que pasa lo que pasa siempre cuando acudimos a generalidades, que nos perdemos el análisis de aspectos de esa generalidad más concretos, que a mi juicio son los que nos van a dar una idea más cierta de lo que ocurre. Entonces, claro, cuando hablamos de si el trabajo es o no fuente de satisfacción o felicidad, pues es que ni sí ni no. Yo creo que es la parte en la que yo un poco estaba pensando, que hay un trabajo que nos construye y nos da identidad y otro que no. El trabajo que nos construye y nos da identidad es aquel en el que uno se siente que es porque hace lo que hace. A ver si yo me explico. Aquí lo comentaban, ¿no? Ella decía, yo he sido profesora y sigo siéndolo. Y es como que lo que construye su identidad, ¿no? Su ADN interno es aquello justo que tiene que ver con el trabajo que eligió y con el trabajo que ha podido desarrollar. Yo creo que ese trabajo es fuente de satisfacción y es bastante ajeno a la economía o a lo que por ello puedas cobrar. Porque hay una parte que está muy impregnada de esta sociedad capitalista, en la que parece, porque nos han contado y acabamos creyéndolo, que somos más felices cuanto más tenemos y más podemos gastar. Pero eso es una falacia, eso es mentira. Entonces, hay un aspecto en el que cuando una elección vocacional, del tipo que sea, se decide y nos construimos en torno a ella porque sentimos que somos aquello que hacemos, y eso tiene una vertiente en nuestro trabajo
la satisfacción que nos produce va más allá de la nómina que recibimos. Y yo creo que ese trabajo sí que construye felicidad porque nos afianza en nuestra identidad. Yo provengo de programas sociales, soy psicóloga y he trabajado mucho en programas sociales y generalmente con colectivos bastante más vulnerables que el resto de la población general, más desfavorecidos. Y es verdad que si me pagan más que mejor, y qué duda cabe. Pero es cierto que las mayores satisfacciones que yo he podido sentir son aquellas que tienen que ver con el producto de mi trabajo, con las personas con las que he trabajado y sintiendo que aquello que hacía y en lo que creía era útil y no de una utilidad, digamos, material. Entonces, hay un trabajo que nos construye, hay un trabajo que nos da identidad, hay un trabajo que produce satisfacción más allá de la parte económica que recibimos por ello, sin que eso no quiere decir que no luchemos por ese. Y hay un trabajo que no, hay un trabajo que no nos construye como tal. Yo creo que aquel que es arquitecto, biólogo, lo que sea, y trabaja en el taxi, no recibe una compensación que le construya de igual manera, porque no es para eso, para lo que él se forjó un objetivo en su vida. Al final, cuando elegimos una forma de poder alcanzar la supervivencia por la economía, de alguna manera hay algo en nosotros que nos dirige como una brújula para elegir aquello para lo que estamos más capacitados, que más nos gusta. Sin embargo, el que proviene de lo que sea y decide que quiere ser taxista porque le mola hablar con el público, porque le gusta conducir, porque es una fuente de experiencia en relación con los demás, que le construye como tal, posiblemente sí que encuentra que el trabajo es satisfactorio haciendo aquello que hace. Entonces, con esto lo que a mí me viene a la cabeza es que es muy complicado decir si el trabajo es fuente o no de satisfacción, porque cuando lo elevamos a algo tan general nos perdemos las cosas. Hay un trabajo que sí y hay un trabajo que no. Bueno, esto es lo que se me ocurría. No, perfecto, sí, te agradezco. Sí, porque a veces es esto lo que yo decía, yo podría disfrutar seguramente tanto si tuviera un restaurante que me funcionara. Lo decías tú, claro. Y entonces, y realmente tendría que trabajar mucho más. Entre otras cosas, nunca lo he puesto porque se trabaja demasiado. Hay que ir a comprar los productos tú mismo, tienes que estar al pie del cañón. No puede ser que te montas una tienda y la delegas, pero debe ser maravilloso poder ser creativo. Otro trabajo a mí me hubiera encantado, por ejemplo, ser estilista de moda, modisto. Me hubiera encantado, porque es una cosa que yo me fijo Creativa, mucho, claro. y que, o sea, se puede hacer cosas que parecen como muy superficiales, y por supuesto tienes que estar en el mundo, en el mercado, ¿no? No puedes, y tienes que manejar el marketing, tienes que ir a publicidad, no necesariamente tiene que ser tan encomiable. Yo estoy encantado con el mío, porque lo mejor que me puede haber pasado en la vida, como diría Descartes, es ser profesor y además de filosofía, que es una de las mejores cosas. También me encantaría podría haber sido de matemática o de lógica y que la gente no odie las matemáticas, que sería una misión muy importante. Perdóname. Dime, Juan. He leído a Descartes del libro que te cogí a ti. Y claro, Descartes era un burgués. Que fue Sí. a tal, que venía tal. Y esa burguesía le dio posibilidades de conocer. Hombre. Yo planteaba el tema como pilar para ser feliz. El trabajo es una utopía. La compañera dice muy bien. Y puede ser feliz muy poquita gente, porque empezamos, cuando eligen la carrera, esta tiene salida, este no. No buscamos casi la felicidad porque tenemos que comer todos los días. Y porque es producto de la sociedad capitalista en la que estamos. El mensaje que das es precioso, que hay una parte que... Es producto de la sociedad capitalista en la que estamos. Es producto de una sociedad que basa el top de lo más top en consumir. Pero y para consumir hay que tener dinero. Su hijo. Es muy desagradable estar en paro. Es muy desagradable no tener unas necesidades cubiertas para tu hijo, para que tenga una calidad de vida. Es muy desagradable. De ahí me viene la conciencia. Yo a los 14 años mi padre me puso a trabajar, me sacó del colegio a trabajar. Mi conciencia nace de mi realidad. Pero es que aquel que pueden, yo ponía mi ejemplo, hubo un periodo que fui feliz en mi trabajo, muy feliz, porque me desarrollé. Pero
no me dieron opción, que yo también tuve posibilidad de decir, voy a estudiar esto, no lo hice, es verdad, porque mi mundo fue el que fue. Yo tengo responsabilidad. ¿Cuánta gente puede elegir? Muy poquita. Por eso el mundo que tenemos que partir de la base económica, que es lo que nos mueve a que tengamos una mejor preparación, a que tengamos más oportunidades. Y bueno, y ese es el reto de la sociedad moderna, que se están construyendo mucho. Por eso decíamos, cuanto más posibilidades hay de llegar a la cultura, se extienda a las clases sociales, menos discriminación va a haber. Más posibilidades tiene de que haya una igualdad. Porque Claro, eso es verdad. solamente en aquellos que pueden estudiar. No, eso tienen es verdad. Eso yo- es verdad. La igualdad proviene de un equilibrio económico. Claro, claro. Y la todo salud va también. ahí. La salud tiene que ver con la pobreza o no. También. Eso está Sí, claro. está claro. Clarísimo. Pero también es verdad que hay una... O sea, es que yo siempre veo que es imposible dejar de pensar en cómo nos atraviesa el capitalismo. Es imposible. Imposible. Porque nos aboca a tener más que a ser. Y si uno está abocado a tener, el resto va a estar orientado por eso. La elección, muchas veces o algunas, no sé, porque no las he contado, de lo que mañana quiero ser de mayor, va relacionado al éxito social y en general, bueno, yo lo veo así, porque nos asaetan con eso, y a la economía. Así que si tu hijo en cualquier clase social te dice que quiere ser pastor de cabras, te echas las manos a la cabeza. Sin embargo, qué interesante puede ser. Te echas las manos a la cabeza, porque provenimos también de donde provenimos y queremos a toda costa que nuestros hijos sean universitarios. Y de ahí no nos mueven. Y si yo, que estoy haciendo todo lo posible con extraescolares, que es otra locura, otra locura, otra locura, que luego decimos, los jóvenes cómo están, ¿cómo van a estar? Si no les creamos una base, una red de valores para que se puedan sostener en ella, ¿qué vamos a esperar después? Si mi hijo quiere ser cabrero, después de que yo, macho, que es que me las he visto y me las he deseado para tal, ¿hay algún padre o alguna madre en la actualidad que le dé aquí y le diga, qué guay, y que cuando va socialmente con sus amigos y te preguntan, ¿qué tal tu hijo? Dice, genial, va a ser cabrero. Yo ya sé que esto es exagerado, pero me parece que forma parte de lo que está ocurriendo. Entonces, quiero decir, la satisfacción en el trabajo. Es que es mejor que estudie ADE, que ahora está tan de moda, todos los empresarios. Que hay una parte que es que no hay una conexión con nuestra identidad y con lo que queremos, y no queremos pagar el precio ninguno. Los de clase baja, en general, los menos favorecidos, pues porque su expectativa es que sus hijos sean lo que ellos no han podido ser. Los burgueses, que somos los que estamos aquí haciendo dilucidaciones con el pensamiento, porque tenemos los garbanzos comprados, porque si no, ¿de qué? ¿De qué? Somos unos burgueses que nos permitimos elucubrar y pensar, porque ahora yo salgo y si quiero me tomo una caña, 4. Llego a mi casa y si quiero como un solomillo o croquetas. Es que los que están ganándose el sustento no se pueden poner a pensar. Pero nosotros los burgueses tampoco queremos que nuestro hijo sea cabrero. El de clase baja, porque ha sido cabrero, quiere otra cosa mejor. Los que estamos aquí, porque hombre, ¿cómo? Entonces, claro, al final, ¿cómo uno puede decidir si ni siquiera le brindamos la posibilidad y la libertad de que elija sin condicionamientos ni prejuicios? Es que es muy jodida la sociedad en la que estamos. Bueno, sí, mira, aquí dos cosas que yo tendría que apuntar mientras la gente habla, porque tengo una memoria tan cortita. Bueno, la última, en España se ha cometido un error, un abuso, en la educación, de que todo el mundo tiene títulos universitarios y máster y de todo tipo de básquet, Harvard Aravaca, el otro Juan, bueno. Y resulta que en Alemania es muy difícil, ya incluso o en Suiza, ya desde pequeño ya te mandan directamente a la FP y rápidamente. Bueno, yo no es que diga, la gente hoy en día hay déficit de técnicos de la FP, y yo he orientado gente a que, mira,
hazte una cosa precisamente, ni siquiera enfermero, técnico en radios, no sé qué, porque vas a auxiliares de farmacia, todo ese tipo de gente, que vas a tener trabajo al día siguiente, auxiliares de clínica. Y entonces lo otro es, a ver, ¿por qué? A ver, es apasionante estudiar periodismo, pero vaya, vamos a ver. Vamos a ver, hombre, tú estás en los medios, yo he estado viviendo en Madrid, al lado de la ciudad de los periodistas, y lógicamente los actuales, ya yo conocía a los padres, porque ahí estaba todo, ¿no? Y veían todas las... Claro, puedes estudiar periodismo, pero ¿cómo vas a estudiar periodismo cualquier hijo vecino? O sociología. No, pensándolo bien, es un problema. Bueno, ahí entraríamos. Segundo, volvemos a plantear, incluso lo voy a plantear nuevamente de manera técnica y casi antigua, el problema del dinero, cuando Marx dice que es la gran prostituta universal. Asunto. Resulta que es perverso que la única manera que nosotros tengamos de conseguir el sustento sea el dinero. Es perverso, ¿eh? Y estamos en una trampa que no sé cuándo la vamos a cortar. A lo mejor faltan todavía mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que cuando esa fábrica tenía 100 obreros y ahora hay 3 señores controlando las máquinas, ¿qué pasa con los otros? Ahí viene el paro. ¿Por qué los países más avanzados están pensando en jornadas de trabajo de 4 días a la semana y de 4, o incluso derivar hacia el teletrabajo? Una serie de cosas. Pero ojo, que no sea que tú puedas ganar el dinero solo con horas. No, trabaja, tú estás cubriendo un determinado hueco en la sociedad, redistribuye más. Este es el asunto. Ahora se armó un debate la semana pasada con los de América sobre la inteligencia artificial. Resulta que yo tengo 2 locutoras comerciales, muy buenas, por cierto. Hoy en día, esta amiga mía, esta participante, hacen voz de niña para juguetes, voz de no sé qué, todas estas voces que hacen en las radios, en las propagandas. Alguna vez son exhibiciones increíbles. Todos los registradores ya no los necesitamos más, porque la máquina te va a hacer voz de niño más. Tuvo un discurso de un afamado catedrático, no sé, de Boston o de Harvard, le mete María Oliva su voz y va a decirlo con su voz. Basta ver Wyoming cuando habla Aznarito y Felipón, que hacen unos personajes increíbles. Te pueden sacar, es que yo he estado trabajando hace poco con mi hijo, porque el que está en África a veces nos conectamos y hablamos, y me hizo pruebas directas. Yo podría ponerle a esto, por la inteligencia artificial, que me quite 10 años en esta grabación. Si queréis lo hacemos, ¿eh? Yo no estaría mal. O sea, vamos a una cosa que si los traductores, hice la prueba de unos textos míos al italiano y al inglés. Pero no un traductor de los traductores, no, la inteligencia artificial. Le tienes que decir a la inteligencia, oye, mira, tú eres, no simplemente tradúceme tal cosa al italiano, no, tú eres un matemático, filósofo y lógico italiano, y quiero que le tienes que dar instrucciones. Me traduce un texto, un capítulo de uno de mis libros. Se lo mando a 5 personas que hablan, mis hijos son bilingües, estudian en el liceo italiano. Yo mismo lo manejo bastante, pero no tan técnicamente como un amigo que además es profesor de filosofía, es italiano. No encontró errores. No encontró errores. Simplemente me dijo, mira, cuando me corrigió algo en la redacción, en realidad me estaba corrigiendo el español. No, donde metes el adjetivo. No encontró prácticamente errores. Algunas palabras, por ejemplo, yo decía lengua adámica, que tengo ahí un libro. No digas eso porque en Italia adámico es desnudo. Estar adámico, estar desnudo, estar sin ropa. Pero dice, pero podemos inventar un neologismo, pero es adamítico, y eso puede cuadrar. Lo ponemos como neologismo, un poco en negrita, perdón, en cursiva. Mando a los de inglés a personas que hablan inglés, mis hijos hablan inglés, otros hablan inglés. Oye, está bastante bien, pero me dice, se lo mando a una del grupo, que es Estela, que es traductora, es la directora del, no sé si es el British o el otro, el anglo, no sé qué, de Paraguay. Y me dice, oye, está bastante bien. Entonces, ella fue la que sacó el tema, gracias. ¿Qué va a pasar con los traductores?
¿Mm? Bueno, es una herramienta más, así como la televisión no fue el fin del cine y la no sé qué no fue el fin, y los libros electrónicos no son el fin del papel, es una herramienta. Lo que pasa es que esa inteligencia artificial le tendrás que dar instrucciones. Y cuando yo ahora, por ejemplo, le voy a meter un texto en inglés a alguna persona que sabe mucho, me dice, lo noto poco fluido, lo noto rígido. Claro, así es como parece español, pero con vocablo, así lo entiendo yo. El libro me lo sé de memoria, yo lo leo de hoy yo sé inglés, no, es que algo pasa. Pero si yo le meto ahora al traductor, oye, por favor, me han dicho que este texto es poco, y me lo va a mejorar. Sí, pero a lo que va. Eduardo, un inciso solo. Es que de lo que estamos hablando, o de una de las cosas una de las lecturas que se puede hacer de eso, es sobre el peso que tiene actualmente el mundo de la impostura. Del postureo y la impostura. Sí, bueno. A ver, tú te puedes quitar Sí. tú y yo 10 años con un programa informático. Sí, no, bueno, pero a ver, eso es un ejemplo, sí, pero eso lo podemos aplicar a lo que vamos. Que ese tipo de cosas ya van a quedar muchos traductores. Bueno, habrá que distribuir el dinero, a lo que me refiero. Si dinero es horas de trabajo, habrá que distribuir el dinero, ¿no? El día que aparezca un robot doméstico para que te haga todo, ¿qué pasa con la gente que se dedica a los trabajos de hogar? Se quedan... Es verdad, pero porque lo perverso es el dinero como tal. Y entonces, los países más avanzados hacen ensayos de trabajar menos. Cuanto más pobre es el país, más horas tienes que trabajar para sacar un poco de dinero. Pero ese trabajo, cuando deja de ser manual, cuando lo mecanizas, pues lógicamente no tenemos el trabajador. Es que no se puede distribuir. Fijaos hasta qué punto a cada uno según sus necesidades, que dice el lema de la sociedad comunista. Porque habrá que proveer a cada uno según sus necesidades, pero no distribuyendo por la hora de trabajo. Es un círculo vicioso. Si quitamos a los traductores y no tienen para comer, ¿cómo van a...? Vale, pero mira, en Argentina o en España, es que en Argentina, Cristina, critican cosas que en Europa se está haciendo hace rato. Aquí en Europa hay un subsidio para todo el mundo, no solo de maternidad. Aquí hay un subsidio básico para el que no tiene paro, le dan 400 euros, Cristina. Allí dirían, son los subsidiados, son los planeros en Argentina, como si fueran unos vagos que hay que dejar que se mueran de hambre, cuando si el Estado tiene una riqueza que es producto de todo, pues tiene que acudir a tapar, y eso permite que esa gente pueda, y sí, esa gente puede consumir. Si tú estás dando no lo entienden. Pero no lo entienden. No lo entienden. No lo entienden. Vemos. A mí me preocupa más todavía el hecho de que de la economía capitalista hemos pasado a la economía de la especulación financiera. Exactamente. Lo que no hay es trabajo. Claro, pero no haber trabajo, el trabajo son horas, es ridículo. ¿Te das cuenta que es perverso? Si no va a ser necesario el trabajo de antes. Entonces el Estado, la sociedad tendrá que buscar la manera de satisfacer las necesidades de la gente de otra manera, de otro modo. Es que, ¿cómo? Sí, imagínate un robot, la señora que se gana no sé qué, el otro que trabajaba. En Argentina todavía me asombra. Tú vas a una farmacia, no, esto es así, ya quisieran venir a España. En la farmacia, uno te dice qué quiere, el otro va a buscarlo en la estantería, el otro dice, vaya a pagar a caja pagas y vuelve, y hay empaquetadores. 4 personas para una caja de aspirina. Aquí uno lleva todo, lleva eso, lleva la caja, pasa el trapo para cuando termina y cierra la tienda, la limpia y abre a la mañana. Una persona. Hay un bar aquí, el Bernabé, que hay una chica latinoamericana, hace todo, te sirve las mesas, te pone los cafés, te cobra, todo. Y yo digo, ¿cómo hace? Y antes había montones de gente, claro. En Argentina todavía no. Hay muchísimos más empleados, ¿sabes por qué? Por el perverso mecanismo de que con esas horas saca unas moneditas que le permite comprar los fideos y el arroz. Ahora en los restaurantes también te sirve el robot. También te sirven robots en los restaurantes, efectivamente, también. Bueno, mira, han salido montones de temas.